La puerta del garaje estaba abierta. Así fue como supe que algo iba mal. Mi difunto esposo, Dennis, nunca la dejaba abierta, ni una sola vez en 43 años. La luz de la mañana se derramaba sobre el concreto, y se detenía donde debería haber estado su coche. El espacio estaba vacío. Un cuadrado hueco de polvo y mancha de aceite que parecía una herida que la casa no sabía cómo curar. Me quedé en la ventana de la cocina, con el café enfriándose en mis manos, mirando la puerta abierta como si pudiera cerrarse sola. Afuera, el mundo estaba en calma. Pájaros en el cable del teléfono, el viento moviéndose entre el arce. Nada en la escena explicaba el nudo que me apretaba la garganta. Denise se había ido hacía 8 meses. Y, aún así, cada mañana, yo seguía esperando verlo en ese garaje, inclinado sobre el capó de su Shelby, tarareando con la radio. El coche había sido su orgullo, su segundo latido. Lo reconstruyó pieza por pieza, puliendo cada tornillo hasta que atrapaba la luz como plata. Prometió que cuando nos jubiláramos, me enseñaría a conducirlo a través del país. Solo nosotros dos. Ventanillas abajo, canciones antiguas llenando el aire. Nunca rompía promesas. No hasta que el tiempo decidió por él. El olor a aceite y cuero todavía salía del garaje. Casi podía oír su risa rebotando en las paredes del tablero perforado. Entonces, un sonido inesperado cortó el silencio. Llantas crujiendo sobre la grava. Me giré. El sedán negro de Brian entró en la entrada. Mi hijo bajó, los hombros tensos, los ojos evitando los míos. Incluso antes de que hablara, el aire entre nosotros ya se sentía mal. ¿Dónde está el coche, Brian?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta que mi corazón se negaba a creer. Tragó. Lo vendí, mamá. Su voz era baja, a la defensiva, como si hubiera ensayado este momento y odiara cada palabra. Vanessa y yo necesitábamos el dinero para nuestro viaje a París. Por un momento, el mundo quedó muy quieto. Miré por encima de él, hacia el garaje vacío. El mismo lugar donde el coche de Dennis había estado durante 2 décadas, reluciendo como una promesa. 20 años de trabajo, desaparecidos por una decisión descuidada. No grité. No lloré. 43 años como enfermera me habían enseñado que el control es lo único que impide que un corazón se rompa en público. Me temblaban las manos, pero la voz me salió serena. Ese era el coche de tu padre, dije en voz baja. Brian miró al suelo. Él ya no está, mamá. Tú ni siquiera lo conduces. Ya no está. Pasado. Lo dijo como si fuera una Esa noche, la casa se sentía más fría de lo habitual. Dejé la puerta del garaje cerrada con llave, pero mi mente quedó abierta a su vacío. Me quedé despierta hasta el amanecer, preguntándome cómo el amor podía desvanecerse tan rápido, en manos del niño que una vez arrullé para dormir. Al amanecer, sonó el teléfono. La voz de un hombre, áspera y temblorosa, llenó la habitación. Señora Bennet, dijo, tengo el coche de su esposo. Me quedé helada. ¿Quién es? Me llamo Tom Graves, respondió. Denise me pidió que la llamara si alguna vez le pasaba algo. Y así, de repente, la herida del garaje ya no estaba vacía. Era un mensaje, uno que mi esposo me había dejado para encontrar. Tom Graves. Las sílabas me pesaron, casi familiares, como si ya las hubiera oído alguna vez, pero hubiera enterrado el recuerdo bajo años de rutina y duelo. Dejé el auricular en su cuna y me senté a la mesa de la cocina. El café se había vuelto a enfriar. Afuera, la luz del sol empezaba a deslizarse por la encimera, iluminando la pila de correos sin abrir que me esperaba desde el funeral. Seguí con el dedo el borde de un sobre sin abrirlo. Tenía las manos firmes, pero por dentro, una inquietud lenta se enroscaba como humo. La casa no había cambiado en 8 meses. La silla de Dennis seguía frente al televisor. Su chaqueta de trabajo aún colgaba junto a la puerta trasera. Un frasco de su jabón favorito con aroma a naranja se sentaba en el alféizar sobre el fregadero, a medio usar, endurecido en los bordes. Cada rincón de la casa cargaba con su presencia. Y, sin embargo, nada se sentía vivo. Tom Graves. Repetí el nombre en voz baja,
dejándolo asentarse. Si Denise le había pedido a ese hombre que me llamara, significaba una de dos cosas. O confiaba en él profundamente, o me estaba ocultando algo. Ambas posibilidades eran inquietantes. Me levanté y caminé hacia el pasillo, donde la luz de la mañana se estiraba larga sobre las tablas. El aire olía levemente a cera de pino y a las bolsitas de lavanda que Denise insistía en guardar en los armarios. Mi reflejo se detuvo en el espejo del pasillo. Ojos cansados, canas escapando de las horquillas, y esa misma expresión vacilante que había llevado desde el funeral. El reloj sobre la repisa marcaba suavemente, cada segundo recordándome que la vida seguía, tanto si yo lo hacía como si no. Miré hacia la puerta del garaje. La llave colgaba a su lado de un pequeño gancho de latón, justo donde Denise siempre la dejaba. La descolgué, sopesándola en la palma. El metal estaba frío y sólido, como una decisión esperando tomarse. Antes de que pudiera salir, un golpe resonó en la puerta principal. 3 toques rápidos, vacilantes pero firmes. Abrí y me encontré a Brian de nuevo, las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta. Se le veía cansado, ojeras más oscuras que ayer. Su voz cautelosa. «Mamá, ¿estás bien?» «¿Bien?», repetí, apoyándome en el marco. «Vendiste el coche de tu padre. ¿Cómo podría estar bien?», suspiró. «No debía hacerlo sin avisarte. Lo sé. ¿Entonces por qué?». Apartó la vista. «Vanessa quería...». Se detuvo. Se corrigió. «Queríamos hacer un viaje antes de empezar una familia. Ella dijo que los recuerdos importan más que las cosas». Estudié su rostro. El niño que una vez le rogaba a su padre que le dejara sostener una llave inglesa ya no estaba. El hombre que tenía delante hablaba con frases prestadas, palabras pulidas por la lógica de otra persona. «Tu padre pasó 20 años restaurando ese coche», dije despacio. No era una cosa, era él. Los hombros de Brian se hundieron. «Siempre me haces sentir como si aún tuviera 12. «Tal vez porque olvidas al hombre que te crió», respondí. El silencio se estiró entre nosotros, roto solo por el crujido de las tablas del porche bajo sus pies. Por fin dijo: «Ya entregué las llaves al concesionario. La venta es definitiva». Sentí cómo las palabras se asentaban en el hueco que Denise había dejado. No había nada más que decir. «Vete a casa, Brian». Mi voz fue calma, no cruel. Vaciló, luego volvió a su coche. Cuando el motor se desvaneció por Oakwood Drive, me di cuenta de que la casa nunca había sonado más silenciosa. Volví a la cocina. Me senté de nuevo y miré el teléfono. Tom Graves. El nombre latía en mis pensamientos como un corazón que no podía ignorar. Tomé el blog junto al teléfono y escribí su nombre, el número y un signo de interrogación. Luego, debajo, una sola palabra. ¿Por qué? Pasaron horas sin movimiento. La luz de la tarde cambió de dorada a gris. Me ocupé con tareas pequeñas. Doblar ropa, regar las plantas que Denise amaba, recalentar 3 veces la misma taza de café. Pero mi mente seguía dando vueltas a la llamada. ¿Quién era Tom Graves? ¿Cómo conocía a Denise? ¿Por qué Denise confió en él lo suficiente como para planear esta llamada? A las 4, el teléfono volvió a sonar. Me sobresalté, esperando la misma voz. Pero era un vendedor de seguros. Colgué sin responder. Me quedé un rato junto a la ventana, mirando la entrada vacía. La mancha de aceite en el garaje parecía más oscura con la luz tardía, como si la misma casa siguiera de luto. Pensé en Dennis sentado allí, mangas arremangadas, música baja, tarareando a Fleetwood Mac. Sin decidirlo del todo, abrí la puerta trasera y salí al patio. La hierba rozó mis pantuflas, húmeda por la lluvia de anoche. El olor a tierra subía con cada paso. Al llegar al garaje, me detuve, apoyando la mano en el marco de madera. Dentro, el aire era más fresco. Sombras en las esquinas, suaves y familiares. Encendí la luz. El foco zumbó, derramando un resplandor pálido sobre el banco de trabajo. Su caja de herramientas roja seguía donde la había dejado. Un cuaderno yacía abierto a su lado, lleno de su letra pulcra y cuidadosa. Medidas, números de piezas
y pequeños dibujos de partes del motor. Pasé los dedos por la página. Los trazos apenas se veían, pero la presión de su mano aún vivía allí. La última línea decía, casi listo. No puedo esperar para enseñarle a Carol a conducirla como se debe. Cerré el cuaderno con suavidad, abrazándolo contra el pecho. Al caer la tarde, preparé una cena sencilla, sopa y tostadas, y encendí la radio pequeña que Denise arreglaba mientras trabajaba. Sonó una melodía lenta, algo de los 70, y por un momento me permití creer que aún estaba aquí, ajustando el volumen, sonriéndome desde el otro lado de la habitación. Pero la canción terminó, y la casa volvió al silencio. Me senté otra vez a la mesa de la cocina, mirando el teléfono. El número en el blog me esperaba. Se me aceleró el pulso. Esa urgencia silenciosa que las enfermeras aprenden a escuchar. Esa voz interior que dice, haz algo ahora, antes de que sea tarde. Marqué. La línea sonó una vez. Luego dos. Graves auto, contestó una mujer. Habla Carol Bennett. ¿Podría comunicarme con Tom Graves? Un momento. Se oyó cómo pasaban el auricular, un murmullo, y luego aquella misma voz de la mañana. Baja, áspera, sincera. Señora Bennett, dijo. Gracias por devolver la llamada. Respiré hondo. Dijo que tiene el coche de mi esposo. Sí, señora. Su hijo lo trajo hace 2 días. Dijo que quería venderlo rápido. Le pagué lo que pidió. Pero reconocí el coche en cuanto lo vi. Denise y yo. Se detuvo, la voz apretándose. Éramos amigos. Hace mucho. Él me ayudó a iniciar mi negocio cuando nadie más lo haría. A mi alrededor, la cocina pareció inclinarse, como si el aire hubiera cambiado. Ya veo, logré decir. Nunca me habló de usted. No lo habría hecho, dijo Tom con gentileza. Era un hombre humilde, pero me hizo prometer que, si alguna vez le pasaba algo, y ese coche cambiaba de manos, yo la llamaría de inmediato. ¿Por qué? Porque hay algo dentro, dijo. Algo que Denise quería que usted tuviera. Por un momento, no pude respirar. ¿Qué clase de algo? Debería verlo usted misma, respondió. No es nada peligroso, se lo prometo, pero es personal. Creo que quería que fuera usted quien lo encontrara. El reloj de la repisa sonó más fuerte. O tal vez era mi corazón. Puedo estar allí mañana por la mañana, dije por fin. La esperaré, contestó Tom. Abrimos a las 8. Cuando colgamos, me quedé varios minutos, mirando el auricular. El zumbido del tono se desvaneció, reemplazado por el leve crujido de la casa acomodándose en el fresco de la tarde. Me levanté, cerré puertas con llave y apagué las luces una por una. En el pasillo, me detuve ante la foto de Denise, con su overol azul marino, grasa en la mejilla, los ojos brillando con un orgullo silencioso. Voy, Denise, susurré. Lo que dejaste para mí, lo encontraré. La fotografía atrapó una astilla de luz de la farola de afuera, y por un instante sentí que sonreía. Metí la mano con cuidado, las manos temblándome a pesar de mí. La carpeta era más pesada de lo que esperaba. La caja estaba tibia por el calor del motor, la madera lisa y pulida. Las dejé en el asiento del acompañante, y abrí primero la carpeta. Dentro había fotografías, ordenadas con esmero, junto con varias páginas de notas manuscritas. La primera foto mostraba a una mujer que reconocí al instante, Vanessa, la esposa de mi hijo. Se me revolvió el estómago. En otra foto, posaba al lado de un hombre que no conocía, vestida de novia, sonriendo como una mujer que cree que el mundo le pertenece. Cada imagen tenía fecha y lugar. Phoenix, Arizona. Tampa, Florida. Hombres distintos. Nombres distintos. La misma mujer. Me empezó a temblar la mano. Pasé a las páginas escritas a mano. La letra familiar y ordenada de Denise las llenaba. Carol, si estás leyendo esto, ya me he ido. Quise contártelo, pero sabía que intentarías proteger a Brian. Necesitaba pruebas primero. Vanessa no es quien dice ser. Ya lo ha hecho antes. 2 veces que pueda confirmar. Reuní lo que pude, pero necesito que termines tú.
Protege a nuestro hijo. Confía en Tom. Él sabe qué hacer. Las palabras se nublaron, cuando se me llenaron los ojos. Tom guardó silencio a mi lado, dejándome espacio. Tras una larga pausa, pregunté, ¿él sabía todo esto? Desde hace casi 2 años, dijo Tom en voz baja. Venía aquí a menudo. A veces hablaba de coches, a veces hablaba de usted. Decía que era la mujer más fuerte que conocía. Cerré la carpeta y la presioné contra el pecho, respirando a través del dolor en la garganta. ¿Por qué no me lo dijo? Trataba de protegerlos a ambos. Quería pruebas sólidas antes de enfrentarse a su hijo. El aire se sentía más pesado ahora, denso con todo lo que Denise cargó en soledad. ¿Y la caja? Preguntó Tom con suavidad. Desaté el cordel y levanté la tapa. Dentro había una pequeña llave de latón y un sobre sellado con cera. En el sobre, la letra de Dennis, otra vez. Para Carol, cuando llegue el momento. Mis dedos dudaron antes de abrirlo. Dentro había una nota breve. Esta llave pertenece a nuestra caja de seguridad en First National. Dentro encontrarás lo que guardé para nuestro futuro. No tengas miedo de vivir otra vez, Carol. No estás sola. Doblé la carta con cuidado, las manos temblándome. Tom dio un paso más. Señora Bennett, hay más. Denise me dijo que ella lo intentaría de nuevo. Que el patrón de Vanessa siempre termina igual. Creo que temía que la siguiente fueras tú. El pensamiento me recorrió con un escalofrío. Debo llamar a Brian, dije. Tom negó. Aún no. No le va a creer sin pruebas. Eso fue lo que dijo Dennis. Me entregó otra hoja. Una tarjeta de presentación sujeta con un clip. Peter Coleman, investigador privado. Denise trabajó con él, explicó Tom. Quería que cada detalle se verificara. Peter ha estado esperando que usted se comunique. Miré la tarjeta. Esas letras negras, limpias, eran a la vez comunes y aterradoras. La voz de Tom se suavizó. Denise era un buen hombre. Me salvó la vida una vez. No tendría este negocio si no fuera por él. Esto, señaló la carpeta, es su manera de salvarlas a usted. Cuando por fin salí del concesionario, el cielo se había vuelto color acero. Puse la carpeta y la caja con cuidado en el asiento del acompañante y encendí el motor. El sonido llenó el coche, suave y poderoso. Un latido renacido. De camino a casa, cada farola pareció parpadear más lento. Cada giro, más pesado. El mundo afuera se volvía borroso en movimiento, pero mi mente repetía una y otra vez las palabras de Dennis. Protege a nuestro hijo. En un semáforo, miré el asiento del acompañante. La carpeta manila parecía brillar débilmente bajo las luces del tablero, como un secreto esperando respirar. Al llegar, la casa me recibió con silencio. Puse la carpeta sobre la mesa de la cocina, junto a la foto de Denise. La carta, la llave, la caja, todo me parecía sagrado. Preparé té que no bebí, y me quedé hasta medianoche, leyendo una y otra vez cada línea de la letra de Dennis. Él lo sabía. Sospechó de Vanessa por casi 2 años. Construyó un compartimento oculto para dejarme pruebas. Un rastro de protección que se extendía más allá de su vida. Las lágrimas me resbalaron en silencio. No solo de tristeza, sino de asombro. Incluso en la muerte, seguía cuidándonos. En algún momento, el cansancio me venció. Debí quedarme dormida en la mesa, porque desperté con la luz pálida de la mañana y el suave vibrar de mi teléfono. Un mensaje de Brian. Mamá, Vanessa quiere pasar más tarde. Se siente mal por lo de ayer. Miré la pantalla durante un largo rato antes de responder. Claro, vengan cuando gusten. Si Denise había preparado esto para mí, entonces era momento de usarlo. La luz de la mañana traía una suavidad que no sentía merecida. Pintaba las paredes de oro, tocaba cada superficie como perdón, pero no me sentía perdonada. Todavía no. La carpeta de Dennis se sentaba en la mesa, los bordes apenas curvados de tanto abrirla. Había memorizado cada palabra de su carta, cada fotografía, cada detalle. Aún así, no parecía real. Vanessa, la mujer con la que se casó mi hijo, la mujer a la que recibí en nuestra casa, ya lo había hecho antes.
2 veces. Ciudades distintas. Nombres distintos. El mismo patrón. Miré la pequeña llave de latón junto a mi taza. Su peso era un recordatorio callado de que quedaba más por descubrir. Respuestas que Dennis había dejado enterradas para mí. Pero antes de abrir nada, necesitaba hablar con el hombre que lo ayudó. Peter Coleman. El camino a su oficina me llevó al otro lado de la ciudad, pasando por el hospital donde trabajé 40 años. Pasé por esquinas conocidas, tienditas a las que Denise y yo íbamos. Lugares que ahora parecían recuerdos usando la piel del presente. La oficina de Peter estaba en un edificio antiguo, de 3 pisos, de esos que huelen a polvo y ladrillo mojado. La puerta de vidrio llevaba su nombre en letras doradas ya desvaídas. Peter Coleman Investigations. Dudé antes de llamar. Una voz de hombre dijo: «Adelante». Dentro, la habitación estaba ordenada. No estéril, sino vivida. Libros cubrían una pared y una cafetera humeaba en una mesita. Un hombre estaba tras el escritorio, alto, alrededor de los 50, con ojos amables pero analíticos. Parecía alguien que había visto demasiado, y aprendió a no parpadear. «Señora Bennet», dijo, extendiéndome la mano. «La he estado esperando». «¿Usted conocía a Dennis?», dije en voz baja. «Sí, era un buen hombre. Terco, pero bueno». El tono llevaba ese peso que solo la amistad da. Ayudé a reunir información cuando él empezó a sospechar de su nuera. Continuó Peter. Quería proteger a su hijo, sin destruir su matrimonio prematuramente. Asentí despacio. Tenía razón. Brian no le habría creído. Peter me indicó la silla. «Quiero enseñarle algo». Tomó una carpeta del escritorio, más gruesa que la que Denise había escondido. Dentro había correos impresos, verificaciones de antecedentes y estados financieros. Una red de engaño tan intrincada que parecía diseñada. «Vanessa Courland», empezó Peter. «No es su nombre real. Ha usado al menos 4 identidades en 8 años. Nombre verdadero: Linda Marsh. Nacida en Ohio, 1983. Comenzó con estafas pequeñas. Tarjetas de crédito, seguros. Pasó al robo de identidad, luego al fraude matrimonial. Esparció varias fotos sobre el escritorio. Vanessa sonriendo junto a hombres distintos, en casas distintas, incluso con colores de cabello distintos. Cada rostro llevaba la misma expresión. Confianza. Se me retorció el estómago. Peter siguió. Su esposo empezó notando incongruencias en sus historias. Ella decía haber estudiado historia del arte en Boston, pero Denise no pudo verificar nada. Me pidió revisar. No había nada, ni matrícula universitaria, ni siquiera una dirección local. Fue su primera pista. Miré las fotos, el peso de la incredulidad presionando más con cada imagen. Apuntaba a hombres con finanzas estables, dijo. Por lo general, hombres con padres mayores y patrimonio ligado a la propiedad familiar. Se casa rápido, gana su confianza, luego los aísla de quien pueda interferir. Cuando accede a cuentas conjuntas o propiedades, se va. Limpio, preciso. Sin rastro, llevé la mano al pecho. ¿Y mi hijo? Peter vaciló. Está siguiendo el mismo patrón. Denise creía que acabaría convenciéndolo de que usted estaba empeorando, mental o físicamente. Luego la empujaría a vender su casa. Cerré los ojos. Ya podía oír su voz en mi memoria. La preocupación suave. La forma en que siempre insistía en que me veía cansada. Cómo ofrecía ayudarme con papeles con los que no necesitaba ayuda. Las piezas encajaron, con un horror tranquilo. La voz de Peter se suavizó. Denise estaba reuniendo pruebas para enfrentarla cuando murió. No quiso cargarla a usted hasta estar seguro. Seguro, repetí en voz baja. Cargó con todo esto solo. Sí, pero le dejó lo suficiente para terminar. Deslizó una memoria USB. Todo está aquí. Sus alias, matrimonios anteriores, informes policiales. 2 de sus víctimas hablaron al final, pero no hubo pruebas suficientes para condenarla. Siempre va un paso adelante, gire la USB entre los dedos. Parecía demasiado pequeña para algo capaz de destruir una vida entera. ¿Qué hago? Por ahora, nada público, dijo Peter. Si la enfrenta de frente, manipulará a su hijo y retorcerá sus palabras.
Deje que crea que usted no sabe nada. Documente todo lo que haga. Guarde cada mensaje. Grabe cada visita. Hizo una pausa. Y cuando se equivoque, y lo hará, llámeme. Estaremos listos afuera. El día se había vuelto gris y sin viento. Caminé hasta el coche, con la carpeta y la USB en mano, y me quedé en silencio un largo rato antes de arrancar. Denise había sabido todo esto. Había levantado un muro de pruebas, ladrillo a ladrillo, para protegernos. Y, aún así, murió antes de usarlo. El mundo se movía. Coches, gente, nubes. Pero yo me sentía quieta, atrapada en medio de una verdad demasiado pesada. De camino a casa, me detuve en el banco. La llave de latón en mi bolso parecía latir con un nuevo sentido. Caja 447. El cajero me reconoció. Buenas tardes, señora Bennett. Sonreí con educación. Necesito acceder a mi caja de seguridad, por favor. La puerta de la bóveda se cerró con un golpe amortiguado. El aire olía a metal y polvo. Encontré la caja 447 y giré la llave. Dentro había un solo sobre, amarillento en las esquinas. Mi nombre escrito encima, con la letra de Dennis. Se me cortó la respiración. Lo abrí despacio. Dentro había certificados de acciones, fechados décadas atrás, y una carta corta. Carol, compré estas acciones para el hijo de un paciente en 1994. El chico montó una empresa llamada Tech Core Solutions. Nunca esperé que creciera, pero el año pasado volví a mirar. Y lo hizo. Esto te mantendrá a salvo si me llega a pasar algo. Siempre estás protegida. Denise se me llenaron los ojos. Había pensado en todo. Protección, pruebas, seguridad. Doblé los papeles con cuidado y los devolví. Me quedé un buen rato sentada, las manos sobre el metal frío. No era solo dinero, era amor, que planea por adelantado. Al salir del banco, el aire se sintió más nítido, como si el mundo se hubiera enderezado un poco. Esa tarde, Brian y Vanessa llegaron como prometieron. Los vi entrar por la ventana de la cocina. Vanessa bajó primero, su sonrisa pulida y profesional. Traía un ramo de lirios, los favoritos de Denise, como si lo hubiera recordado a propósito. «Carol», dijo con voz cálida, ensayada. «Queríamos saber cómo estabas». «Pasen», dije. Brian me besó la mejilla con torpeza. Vanessa miró la casa como una inspectora, los ojos deteniéndose en las fotos, los muebles, los detalles de una vida que ya planeaba desmantelar. Nos sentamos a la mesa. Puso las flores en el centro, sin perder la sonrisa. Quería disculparme por cómo se sintieron las cosas el otro día. Empezó. Vender el coche fue una decisión de ambos, y quizá debimos comunicarnos mejor. Su tono era suave, amable, cuidadoso. Asentí lento. Era un coche importante. Lo sé, dijo, pero ya tienes tantos recuerdos de él. A veces aferrarnos a objetos nos impide avanzar. Sus palabras eran miel envenenada. La miré de frente. Algunos objetos son más que recuerdos. Son promesas. Por primera vez, su sonrisa vaciló. Apenas, pero lo suficiente. Brian se movió incómodo. Mamá, Vanessa tiene buenas intenciones. Claro, dije, serena. Entiendo perfectamente. Vanessa se recargó, recuperando la confianza. Queremos lo mejor para ti. Esta casa es grande. Quizá demasiado para una sola persona. ¿Has pensado en vender? Ahí estaba. El primer intento abierto. Denise había predicho ese momento exactamente. Entrelacé las manos sobre la mesa, calmando la respiración. No, no lo he pensado. Pero agradezco la preocupación. Sus ojos se estrecharon un instante. Luego volvieron a suavizarse. Por supuesto. Solo queremos que estés cómoda. Lo estoy. Dije. El silencio que siguió fue tan denso que vibraba en el aire. Tras unas cortesías más, se fueron. Vanessa me abrazó apenas en la puerta, su perfume pegándose a mi suéter mucho después de que el coche se perdiera calle abajo. Esa noche llamé a Peter. Hizo su jugada, dije en voz baja. Escuchó mientras describía la conversación, palabra por palabra. Está tanteando el terreno, dijo Peter. No te resistas aún.
Deja que crea que lo estás considerando. Así la atraparemos, colgué, y me quedé en la cocina en penumbra. Los lirios en el florero brillando con la luz de la calle. Su olor llenaba el aire. Dulce, casi demasiado dulce, tapando algo podrido debajo. Miré la foto de Denise en la pared. Tenías razón, susurré. Cada palabra. Pero te prometo, terminaré esto. La casa se acomodó a mi alrededor, silenciosa pero viva. En ese sosiego, casi pude oír su voz. No palabras, solo una sensación. Fuerza. La mañana llegó con pájaros afuera, pero no los escuché. Seguía reproduciendo la conversación de anoche. La sonrisa serena de Vanessa, sus palabras medidas, la forma sutil en que tanteó los límites de mi confianza. Se había revelado, tal como Denise predijo. Para cuando terminé el café, ya sabía qué hacer. Llamé a Peter. Empezó, dije en voz baja. Sugirió vender la casa. El tono de Peter fue firme. Bien, eso significa que sigue su patrón. También que estamos cerca. ¿El siguiente paso? Tienes que hablar con sus víctimas anteriores, dijo. Los hombres que encontró Denise, Stanley Wright y George Murphy. Pueden contarte exactamente cómo opera los nombres pesaron, como capítulos sin abrir del dolor de otro. Peter se ofreció a organizar las llamadas. Acepté. Por la tarde, me senté a la mesa otra vez, el mismo lugar donde cada verdad de mi vida parecía desplegarse. La carpeta de Denise abierta a mi lado, sus notas meticulosas, teléfonos, direcciones, fechas. La primera llamada conectó al tercer timbrazo. ¿Hola? La voz del hombre era mayor, cansada pero cortés. Señor Wright, me llamo Carol Bennett. Creo que usted conoció a una mujer llamada Vanessa Courtland. Siguió una pausa larga. Oí una leve respiración. Luego, en voz baja, me preguntaba cuándo llamaría a alguien más. Sus palabras me helaron. Me contó su historia despacio, con esa precisión cuidadosa de quien ha revivido el dolor demasiadas veces. Conoció a Vanessa, o más bien a Linda Marsh, en un centro comunitario en Phoenix, hace 4 años. Ella era voluntaria, radiante, amable, infinitamente atenta. Su esposa había fallecido unos años antes, y Vanessa apareció cuando su soledad era más aguda. Me hizo sentir vivo otra vez, dijo. Ese era su don. Te hacía creer que veía algo en ti que nadie más veía. En meses ya estaban casados. Ella empezó a insinuar que la madre anciana de él estaba empeorando, olvidando cosas, perdiendo fechas. Introdujo la idea de una residencia asistida. Dijo que les daría paz a todos. Confié en ella, dijo, con la voz quebrada. Vendí la casa de mi madre para pagarlo. Ella se mudó 2 semanas después, y luego desapareció. Se llevó todo, el silencio que siguió pesó más que su historia. Lo siento muchísimo, susurré. No lo sienta, dijo. Sea inteligente. Primero pondrá a su hijo en su contra. Así trabaja. Terminamos con una tristeza compartida. Desconocidos atados por la misma herida. La segunda llamada llegó por la noche. George Murphy, respondió, cauto. Señor Murphy, soy Carol Bennett. Creo que compartimos un problema llamado Vanessa suspiró. Linda Marsh, corrigió. Sí, la conozco. Su historia reflejaba la primera, pero con aristas más filosas. La conoció tras el funeral de su padre en Tampa. Ella fue comprensiva, elegante. Parecía entender el duelo como nadie. En un año, lo convenció de vender el taller de su padre. Dijo que empezaríamos de nuevo, que construiríamos algo juntos, contó. Pero en cuanto se concretó la venta, desapareció antes de que el cheque se liquidara. No la volví a ver. Apreté el teléfono. ¿Intentó encontrarla? Sí, se fue del país un tiempo. Costa Rica, según los registros de tarjetas. Cuando por fin la seguí, el dinero ya no estaba. Pausa. Voz baja. Si está cerca de su familia ahora, tiene que detenerla antes de que termine. Le di las gracias. La voz firme, aunque me doliera el pecho. Al colgar, la cocina se sintió más pequeña. El aire, más pesado. Vanessa había perfeccionado su rutina. Encontrar vulnerabilidad,
crear dependencia, luego destruir. Denise había tenido razón en todo. Más tarde, Peter pasó con registros impresos. Los dejó en mi mesa junto a la carpeta. Está registrada con al menos 2 identidades más, dijo. La última identificación verificada se usó para abrir una cuenta de crédito conjunta con su hijo hace 6 meses. Me deslizó un papel. Mire esto, dijo. 3 tarjetas nuevas a nombre de Brian, todas al máximo en los últimos 2 meses. Cargos de hoteles, joyería y boletos de avión. Todo en su letra, miré la lista de transacciones. Él no tiene idea, ¿verdad? Ninguna, dijo Peter. Ella controla totalmente las finanzas. Él cree que es organizada. En realidad, lo está drenando poco a poco. Sentí ese viejo dolor de madre. Ese amor impotente que quiere arreglarlo todo, incluso lo que no se puede. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. La voz de Peter fue serena pero firme. Reunimos pruebas. Cuando cruce la línea hacia el fraude, la policía podrá intervenir. Hasta entonces, preparamos a su hijo para la verdad. Pero él debe descubrirla por sí mismo. ¿Cómo? Peter sonrió apenas, siguiendo su propio guión. A la mañana siguiente, nos reunimos en un café cerca del hospital. Peter trajo su portátil y un cuaderno lleno de cronologías. Explicó que Vanessa siempre seguía 4 fases en sus estafas: introducción, dependencia, desestabilización y extracción. Ahora está en la tercera, dijo, la etapa de desestabilización. Ahí empieza a crear la ilusión de que usted está decayendo, perdiendo memoria, cometiendo errores, confundiéndose. Pensé en su comentario sobre que la casa era muy grande, la forma en que fotografió cada habitación en su última visita. Se me apretó el estómago. Pronto escalará, continuó Peter. Probablemente dentro del próximo mes. Cuando lo haga, usted no la enfrentará de frente, lo documentará todo, ¿y Brian? Debe llegar solo. Si intenta convencerlo, ella lo retorcerá. Pero cuando él empiece a notar incongruencias, la cuestionará. Se inclinó. Ahí actuaremos. Esa tarde empecé un cuaderno. Cada página con fecha, cada incidente registrado, sus visitas, sus comentarios, la forma en que me miraba, como si midiera algo invisible. El martes llamó para ver cómo estaba. Mencionó que Brian notó que me repetí en la cena. No era cierto. El jueves escribió preguntando si había extraviado mi teléfono. No lo había hecho. El sábado llegó sin avisar con compras, diciendo que quería ayudar. Cada acto era deliberado, pequeño, preciso, una representación de preocupación, tapando la manipulación, pero correspondí su actuación con la mía. Serena, cortés, siempre de acuerdo. La dejé creer que ganaba. Por dentro, observaba. Una semana después, llamó Pater. Empezó a transferir dinero, dijo. Cantidades pequeñas primero, de la cuenta de Brian a un ahorro conjunto que abrió. Tenemos los registros. Se me aceleró el pulso. ¿Cuánto? Un poco más de 8,000 por ahora. Cerré los ojos. La trampa se estaba cerrando. Está construyendo hacia algo, dijo Peter. Cuando llegue al límite, necesitará una suma mayor, y empujará a Brian a vender su casa. Y ahí, dije, caerá. Esa noche me quedé en el garaje otra vez, rodeada de las herramientas de Dennis y el leve olor a aceite. El Shelby estaba en su lugar, símbolo de todo lo que él construyó: paciencia, amor, legado. Ya casi, susurré al aire. Lo protegeré, lo prometo. El zumbido del refrigerador fue la única respuesta, pero sentí algo asentarse. Una certeza calma, la que llega cuando el duelo se vuelve propósito. A la mañana siguiente, Brian llamó. Mamá, Vanessa y yo queremos cenar este fin de semana, dijo. Hay algo que queremos hablar. Las palabras llevaban un eco silencioso de peligro. Por supuesto, respondí. Sábado a las 6. Al colgar, llamé a Peter. Va a moverse, dije. Entonces estaremos listos, respondió. Grábalo todo. Cada palabra el sábado llegó como el apretarse lento de una tormenta. La casa impecable. Luces suaves. La mesa puesta con la misma vajilla que Denise y yo usábamos en cada aniversario.
A las 6 en punto, el timbre sonó. Vanessa entró primero, radiante de blanco, su sonrisa ensayada y pulida. Brian detrás, los hombros tensos, los ojos inciertos. La cena huele delicioso, dijo Vanessa. Gracias, respondí. Es la receta de Denise. Sonrió, fina. Qué encantador. La cena transcurrió con cortesía medida. Conversación sobre París, el trabajo de Brian, el clima. Bajo todo, la tensión era afilada, invisible. Finalmente, al retirar el postre, Vanessa se inclinó, manos elegantemente juntas. Carol, dijo dulce, lo hemos estado pensando. Esta casa debe ser difícil de mantener. ¿Has considerado venderla y mudarte a algo más fácil? Su tono era gentil, pero sus ojos brillaban de triunfo. Brian se veía incómodo, pero callado. La miré de frente. Es una idea bonita, dije. ¿Por qué lo preguntas? Porque nos importas, respondió con suavidad. Queremos asegurarnos de que estás segura. Las casas grandes pueden ser abrumadoras. Sonreí leve. Qué amables. Lo pensaré. Y en ese momento, con cada palabra grabada, cada gesto anotado, supe que la trampa se había cerrado. Esa noche le mandé el audio a Peter. Respondió en 1 hora. Es suficiente, dijo. Podemos avanzar, pero falta un paso. Tiene que intentar acceder a tus finanzas. Una vez que lo haga, la evidencia será irrefutable. Miré la foto de Denise en la pared. Sus ojos firmes, orgullosos. Un paso más, susurré. Y terminamos. La mañana de la confrontación comenzó en silencio. No del Pacífico, sino el pesado que llena la casa antes de la tormenta. Hasta el reloj parecía más lento, como si el tiempo contuviera la respiración. La noche anterior, Peter llamó por última vez. Se moverá pronto, dijo. Ten paciencia. Deja que cometa el error. En cuanto intente tus finanzas, se acabó. Dormí poco. Los pensamientos daban vueltas. El rostro de Brian, las palabras de Dennis, la sonrisa de Vanessa, afilada y hueca. He vivido lo suficiente para saber que la verdad suele cobrarse un precio. Pero esta vez, el precio sería el corazón de mi hijo. Al atardecer, la casa estaba lista otra vez. Mesa puesta, velas sin encender, la grabadora escondida a simple vista, un adorno más en la encimera. Cada detalle importaba. A las 6 en punto, el ruido de llantas en la grava me sacó del pensamiento. Ahí estaban. Vanessa entró primero, de tonos apagados esta vez, gris suave, no los blancos brillantes de siempre. Se movía como quien trae buenas noticias. Brian detrás, más callado de lo normal, ojos con sombra de culpa o cansancio. Mamá, dijo, forzando una sonrisa. Te ves muy bien. Gracias, respondí. Pasen. La cena casi está. La sonrisa de Vanessa era cortés, casi profesional. No queremos imponernos, solo pensamos que sería bueno hablar antes de que las cosas se pongan complicadas. Sus palabras cayeron como vidrio rompiéndose a cámara lenta. ¿Complicadas? Pregunté suave. Miró a Brian, luego a mí. Hablamos con un agente inmobiliario sobre su propiedad. Cree que se vendería rápido. Por muy buen precio, me giré a mi hijo. ¿Hablaste con un agente? Brian se movió, voz baja. Solo fue una consulta. No decidimos nada. Vanessa puso una mano tranquilizadora en su brazo. Solo queremos lo mejor para ella, Brian. Las escaleras, el mantenimiento. Es mucho para una sola persona. Su tono, dulce. Su expresión, comprensiva. Cada palabra, una actuación, cuidadosamente medida, perfectamente ensayada. Sonreí apenas. Tienes razón, es una casa grande, pero tiene algo que no puedo tasar. Historia. Sus ojos se entornaron lo justo. La historia no paga facturas. La frase buscaba herir, pero aprendí hace tiempo que el silencio corta más que la rabia. Lo dejé colgando, frío y cortante. Brian miró al suelo. Mamá, solo creemos. Brian, lo interrumpí. Suave. ¿Puedo hablar contigo a solas? Vanessa se irguió. Lo que tengas que decirle, puedes decirlo delante de ambos.
La miré. Esto es entre madre e hijo. Por un momento, pensé que se negaría. Luego, con una sonrisa delgada, se levantó. Por supuesto, estaré en la sala. Se fue. Tacones golpeando la madera, el sonido afilado como una cuenta atrás. Me volví a Brian. Se veía inquieto, desgarrado entre la culpa y la confusión. Brian, empecé. Sabes que amé a tu padre más que a nada. Lo sé, dijo en voz baja. Y sabes que él te amó. Asintió. Entonces confía en mí cuando te diga. Él sabía algo de Vanessa. Algo que no pudo compartir en vida. Abrió mucho los ojos. Mamá, por favor. Escucha, dije firme pero serena. Tu padre la investigó. Descubrió que se ha casado antes, 2 veces, y siempre terminó igual. El marido lo pierde todo, la familia queda arruinada y ella desaparece. Retrocedió un paso. Eso no es posible. Tomé la carpeta de la mesa, la carpeta de Dennis, y se la puse en las manos. Lee, dije. Vaciló. ¿De dónde sacaste esto? Tu padre la escondió en su coche. La dejó para mí, para nosotros. Brian la abrió, los ojos recorriendo fotos, documentos, notas a mano. Vi cambiar su cara. Incredulidad primero, luego confusión, luego algo más hondo, más oscuro. Esto puede ser falso, dijo al fin. Documentos viejos, fotos editadas. Llámalos. Lo interrumpí quedo. Los hombres que tu padre anotó. Stanley Wright, George Murphy. Te lo dirán ellos mismos. Le temblaron las manos. Me pides que crea que mi esposa. Te pido que veas la verdad antes de que te destruya. Se dio la vuelta, con la voz quebrada. Ella me ama. Quise tocarlo, consolarlo, pero me quedé quieta. Ellos también la amaron, Brian, y casi les costó todo, por largo rato. No dijo nada. Luego salió de la cocina, con la carpeta en la mano. Lo oí caminar hacia la sala. Desde donde estaba, alcancé la voz de Vanessa, baja y pareja. ¿Qué pasa?, preguntó. Necesito que me digas la verdad, dijo Brian, tembloroso. Sobre tu pasado. Phoenix, Florida, silencio. Luego su voz cambió, más suave, más fría. ¿Quién te dijo esos nombres? Solo respóndeme. Rió quedo, el sonido, filoso. Esto es ridículo, Brian. Estás dejando que tu madre te llene la cabeza. Vi los documentos. Otra pausa. Pasos. Rápidos. Duros. ¿Revisaste mis cosas? Sisió. ¿No confías en mí? Dime la verdad. Su voz subió, la ira filtrándose por las grietas de su encanto. No tienes idea de lo que dices. Esos hombres no fueron nada. Mentiras de Internet. Los dejé porque eran abusivos. Se le quebró el tono, lágrimas entrando como actores a tiempo. Pensé que eras diferente, Brian. Pensé que me amabas, te amo, dijo suave. Pero no puedo ignorar esto. Eres como los otros, escupió. Débil. Fácil de controlar. El silencio que siguió fue largo y terrible. De repente, movimiento. Pasos hacia la cocina. Vanessa apareció en el umbral, los ojos ardiendo. ¿Planeaste esto?, dijo fría. Ha estado espiándome. La miré fija. Tu esposo merece la verdad. Dio un paso. Arruinaste todo. No, dije. Tú lo hiciste. Su rostro se torció, la rabia tragándose su calma. ¿Crees que eres lista? ¿Que así lograrás que él te quiera más? Creo que hará que vea quién eres. Por un instante, su máscara cayó por completo. La mujer que sonreía en la cena, que hablaba dulcemente de cuidado y seguridad, desapareció. Lo que quedó fue furia cruda, agria. Se inclinó, voz baja y venenosa. Deberías haberte muerto con tu esposo. Las palabras golpearon más duro que una bofetada. Pero antes de que yo hablara, Brian se metió entre nosotras. Basta. Estaba pálido, con algo que no le veía desde niño. Vergüenza y claridad a la vez. Brian, dijo Vanessa rápido. Ella miente, quiere controlarte, impedir que vivas. Alzó la carpeta. Entonces, explica esto. Explica los certificados de matrimonio, los reportes policiales. Los nombres, abrió la boca. La cerró. Por primera vez.
Titubeó. Sacó el teléfono. Los llamé, Vanessa, a Stanley Wright y George Murphy. Me lo contaron todo, se le escurrió el color. Dijeron que les quitaste el dinero, que destrozaste a sus familias. Ella intentó tocarlo, con la voz trémula. Brian, por favor. Él se apartó. No me toques. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Reales esta vez, no ensayadas. No entiendes. Hice lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Preguntó, bajo. ¿Dinero? ¿Seguridad? ¿O por diversión? Mirando a la gente romperse, ella me miró como animal acorralado. Luego a él, luego a la carpeta. Le apresuró la respiración. Se arrepentirán, dijo suave. Los dos. Se giró, arrancó el bolso de la encimera y salió dando un portazo. El motor del coche llenó el silencio y se alejó. Mucho rato no hablamos. Brian quedó junto a la puerta, con los hombros temblando, la carpeta colgando floja en su mano. Se aprovechó de mí, dijo por fin. Se aprovechó de tu bondad, respondí suave. No es lo mismo. Se dejó caer en una silla, con el rostro en las manos. ¿Cómo no lo vi? Porque quisiste creer en el amor, dije. No es debilidad, Brian, es ser humano. Le lagrimearon los ojos. Papá intentó advertirme. Le dije que estaba paranoico. Me senté a su lado y puse mi mano sobre la suya. Él nunca te culpó. Solo quiso protegerte. Mis palabras rompieron algo en él. Empezó a llorar. No en silencio, sino con ese sonido áspero de quien al fin comprende el costo de no ver. Lo abracé como cuando era niño, dejando que la tormenta lo atravesara. Afuera, la noche se adensó. A lo lejos, retumbó un trueno. El mundo repitiendo lo que nuestros corazones ya sabían. Más tarde, cuando Brian se durmió en el sofá, salí al porche. El aire era fresco, pesado con olor a lluvia. Marqué a Peter. Se fue, dije. Lo sé, respondió. La policía rastrea sus tarjetas. No puede ir lejos. Ya existe una orden en 2 estados con su nombre real. Linda Marsh, dije. Sí, esta vez no escapará. Exhalé despacio, mirando las farolas brillar en el pavimento mojado. Denise habría querido que lo protegiera, no que lo hiriera. Hizo ambas, dijo suave Peter. A veces son lo mismo. Al colgar, miré hacia el garaje, las luces apagadas, pero casi pude verlo allí, inclinado sobre sus herramientas, tarareando con la radio. Sonreí. La mañana siguiente, la casa se sentía liviana. Durante meses había cargado tensión entre sus paredes, un temor callado bajo cada respiración. Pero ahora, el aire estaba claro, frágil en su paz. Brian seguía dormido en el sofá, la carpeta en la mesa junto a él. Se le veía más suave, más joven. El niño que Dennis lanzaba al aire hasta que reía sin poder respirar. Me quedé en la puerta un buen rato, mirándolo. Había tristeza, sí, pero también una gratitud extraña. Sobrevivimos. Al mediodía llamó Peter. La atraparon, dijo sencillo. Cerré los ojos. ¿Dónde? En el aeropuerto. Intentó abordar un vuelo a Ciudad de México con el nombre de Linda Brennan. Llevaba efectivo, pasaportes falsos y documentos que la vinculan a, al menos, 5 fraudes previos. Respiré hondo. ¿Y ahora? Enfrenta cargos federales en 3 estados, dijo. Cumplirá tiempo. Probablemente mucho. Por un momento, no dije nada. Escuché el zumbido del refrigerador, el tic del reloj, los sonidos ordinarios que ahora se sentían extraordinarios en su calma. Gracias, dije al fin. No me lo agradezca, señora Bennet, respondió Peter. Este fue el caso de Dennis. Yo solo lo terminé. No, dije suave. Lo terminamos juntos. Pausa. Su tono, gentil, mantuvo a su familia a salvo. Él estaría orgulloso. Tras colgar, miré la foto de Dennis en la repisa. Su sonrisa, paciente, sabia, amable, pareció encontrar mis ojos. Lo logramos, susurré. Pasaron 2 semanas antes de que Brian hablara mucho. El duelo toma muchas formas, y el suyo fue callado. Caminatas largas, noches en vela, frases a la mitad. Volvió a su cuarto de siempre.
el de trofeos polvosos y pósters descoloridos. No pregunté cuánto tiempo se quedaría. Hay preguntas que no necesitan respuesta. Cada mañana preparé café para dos. Una taza para él, otra para mí. Y compartimos el silencio, aprendiendo a existir de nuevo. A veces preguntaba por Denise. Cosas pequeñas. Sus canciones favoritas. ¿Cómo aprendió a arreglar motores? Aquella vez que manejamos bajo la lluvia, solo para ver relámpagos sobre el lago. Le conté todo. Otras veces no dijimos nada. Estar, bastaba. Una tarde, como un mes después, tocaron la puerta. Al abrir, Tom Graves estaba en el porche, con una sonrisa leve. Pensé que era hora de traerla a casa, dijo. Detrás, en una grúa, estaba el Shelby. La pintura borgoña brillaba con la luz que se apagaba. Se me cortó el aliento. ¿Habla en serio? Tom asintió. Denise construyó este coche para su familia. Le pertenece a ustedes. Brian apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos. Por un momento no pudo hablar. Tom avanzó con las llaves. La mandé a servicio, pulido y ajuste. Funciona como nueva. Denise querría que la tuvieran. Me puso las llaves en la mano. Se sentían tibias, familiares, vivas. Usted pagó por este coche, Tom. Es suyo, dije. Negó. Nunca fue mío. Fue una promesa entre amigos. Detrás, el sol atrapó el cromo, dispersando luz por la entrada como pequeñas estrellas. Metámosla, dijo Tom. Juntos abrimos el garaje. Dentro, el aire aún tenía olor a aceite, cuero y memoria. Cuando el Shelby volvió a su lugar, el sonido del motor llenó el espacio con algo más que ruido. Era presencia. Al apagarlo, la calma volvió, pero era otra. Cálida, completa. Tom miró a Brian. Tu padre estaría orgulloso de ti. A Brian se le quebró la voz. Vendí su coche. Tom le puso la mano en el hombro. Y encontraste el camino de vuelta. Eso es lo que importa. Cuando Tom se fue, Brian y yo nos quedamos mirando el coche. Es hermosa, susurró. Siempre lo fue, dije. La luz del garaje titiló una vez. Luego se estabilizó, como si la casa misma exhalara tras un aliento largo. Los días se hicieron semanas, y poco a poco empezamos a reconstruir. Brian comenzó terapia. 2 veces por semana hablaba de la culpa, la traición, el vacío. Aprendí que sanar no es olvidar. Es aprender a vivir con lo que queda. Pasé más tiempo en el jardín, el que Denise plantó el año que compramos la casa. Las rosas volvieron a florecer ese verano. Rojo profundo, el color del Shelby. Cada mañana abría la puerta del garaje, dejaba que la luz tocara el coche y susurraba. Buenos días, amor. Se volvió mi manera de mantener a Denise cerca. No como duelo, sino como gratitud. Un domingo por la mañana, Brian entró con el cuaderno de trabajo de Denise. Lo encontré en el banco, dijo sentándose. Apuntó todo, cada reparación, cada cambio de aceite, cada ajuste. Pasó a una página de años atrás. La letra de Dennis llenaba las líneas. Hoy le enseñé a Brian a revisar el aceite. Tiene manos firmes, enfoque atento. Le irá bien si aprende a bajar el ritmo y escuchar. A Brian se le humedecieron los ojos. Nunca dejó de creer en mí. Extendí la mano y le tomé la suya. Sigue haciéndolo. Sonrió leve y miró hacia el garaje. ¿Crees que podrías enseñarme a conducirla? Como él planeaba contigo, por un momento no hablé. Se me apretó la garganta y solo pude asentir. Sí, susurré. Me encantaría. Esa tarde sacamos el Shelby a la entrada. El aire tibio, el cielo claro. El día que Denise llamaría perfecto para conducir. Brian ajustó espejos, revisó el aceite y sonrió. Tal como papá escribió. Exactamente como escribió, dije. Encendió el motor. El ronroneo grave llenó el aire. Rico, vivo. Subí al asiento del acompañante, el cuero fresco bajo mí. Nos quedamos un momento en silencio, escuchando ese sonido que alguna vez llenó nuestras vidas de promesa. Cambió de marcha y el coche avanzó. Recorrimos Oakwood Drive, la misma calle que Dennis y yo caminamos tantas veces, de la mano. Los árboles meciéndose arriba,
el sol filtrándose entre las ramas. No hablamos. No hacía falta. El viento llevó todo lo que las palabras no podían. En un semáforo, Brian me miró. Le habría encantado. Sonreí. Está aquí. Y por primera vez en meses, el dolor del pecho se ablandó en otra cosa. No pérdida, no tristeza, sino paz. Esa tarde, con el sol cayendo detrás de los arces, volví al garaje. El Shelby descansaba en su sitio, reluciendo bajo la luz tenue. En el banco de trabajo, el cuaderno de Denise abierto en la última página. Añadí una línea bajo su letra. Hoy la conducimos. Juntos. Como querías. Estamos bien ahora. Cerré el libro con cuidado y lo dejé en el estante. Apagué la luz, dejando al coche bañado por el resplandor de la puerta abierta. Afuera, el cielo ardía naranja y oro, colores de final y comienzo entrelazados. Sonreí y susurré. Gracias, Denise. Por todo el viento trajo el olor de las rosas por la puerta, y por un instante, apenas un latido, casi oí su voz de nuevo, cálida y firme. No estás sola, Carol. Sonreí entre lágrimas. Ya está, amor. Susurré. Él está a salvo. Ha pasado un año desde la noche en que salió la verdad. Las estaciones cambiaron. Y nosotros también. La casa se siente distinta ahora. Más liviana. Más viva. La luz entra por las cortinas en cintas largas y doradas que alcanzan cada esquina. El aire lleva el perfume de las rosas del jardín, el mismo que Denise plantó con manos temblorosas el verano en que nació Brian. Aún le hablo a veces, en voz alta, como si estuviera al otro lado de la mesa, sorbiendo café, fingiendo no escuchar. Tal vez escucha. Tal vez eso es en lo que se convierte el amor después de la muerte. No ausencia, sino presencia en formas más calladas. Brian también cambió. Ahora se ríe más. Es una risa distinta, más suave, real, sin esfuerzo. El sonido de alguien que caminó por la oscuridad y aprendió a ver otra vez. Hace 3 meses empezó a enseñar reparación automotriz en el colegio comunitario. Pensé que sería temporal, me dijo una mañana, pero se siente bien. Tiene la caja de herramientas de Denise en su escritorio, la de las iniciales DB grabadas. Cuando le pregunté por qué, sonrió, porque me recuerda cómo se ve la paciencia. A veces llega cubierto de aceite y aserrín, como su padre, y por un latido, parece que nada hubiese cambiado. El Shelby sigue en el garaje, brillando bajo las luces nuevas que Brian instaló. Lo conducimos una vez al mes. Nunca lejos, nunca rápido. Lo justo para mantener vivo el motor y tibios los recuerdos. Un domingo, tras nuestro paseo, Brian se volvió en un semáforo. «Mamá», dijo bajo, «creo que papá sabía lo que hacía desde el principio». Sonreí. Siempre lo supo. No solo nos protegía, siguió, nos enseñaba a protegernos. Las palabras se asentaron, como se asienta la verdad, en silencio, por completo. Volví a ser voluntaria en el hospital el invierno pasado, no en la UCI donde pasé mi carrera, sino en maternidad, donde las madres sostienen a sus hijos y todo huele a comienzos. A veces les cuento historias de Denise, del paciente que le enseñó a plantar rosas, del coche que armó, pieza a pieza, de cómo el amor, cuando se cuida, no se oxida. Ellas escuchan, sonríen con cortesía, sin saber que la historia es sobre ellas, sobre todos los que creen que lo ordinario puede ser extraordinario cuando amas lo bastante. Aún hay noches tranquilas en que entro sola al garaje. El aire huele levemente a aceite, y a tiempo. El cromo del Shelby atrapa la luz, y por un momento, casi veo a Denise de pie junto al banco, manos manchadas, ojos amables. Le cuento lo que se perdió, la risa que volvió a la casa, la música de Brian arriba, cómo se ve el jardín cuando cae el sol. Le doy gracias por las lecciones que no supe que me enseñaba, no las de coches, ni paciencia, ni siquiera coraje, sino las del amor, el que protege sin orgullo, da sin crédito, y perdura incluso cuando el mundo intenta quitarte todo lo demás. A veces pienso en Vanessa, o Linda, o como se llame. Los periódicos dicen que se declaró culpable. Aceptó la condena. 12 años en prisión federal. El mundo seguirá,
como siempre. Pero ya no cargo con ira. La ira es una forma de duelo que olvida curarse. Lo que cargo ahora es comprensión. Que la gente rota rompe a otros, hasta que alguien decide que el ciclo debe terminar. Denise lo terminó con verdad. Yo lo terminé con perdón. Brian lo terminó con crecimiento. Eso es legado. La semana pasada, Brian me sorprendió con algo. Puso una cajita de madera en la mesa, la misma que Denise escondió detrás de la radio del Shelby. Hice una copia, dijo. Caja distinta, mismo propósito. Dentro había una llave. Lo miré, desconcertada. ¿Qué abre? Sonrió. Nuestro futuro. Explicó que compró un pequeño taller a las afueras, un lugar tranquilo para restaurar coches, enseñar, y quizá, algún día, construir algo propio. Quería llamarlo Bennett y Son Restorations. Por un momento no pude hablar. Luego reí suave, con lágrimas. A tu padre le encantaría. Brian asintió. Es para él, para ti, para todo. El día de la inauguración, vino todo el vecindario. Niños corrieron por el estacionamiento. La gente admiró los coches alineados, y el sol titiló en el letrero recién pintado. Bennett and Son Restorations. Construido con amor, no con prisa. Me paré junto a Brian mientras entregaba el primer juego de llaves a una pareja joven. Sus manos firmes, su voz serena. Al verlo, sentí que algo adentro se acomodaba. No un cierre, sino una continuación. Esa noche, cuando se fueron los invitados y las luces bajaron, Brian y yo volvimos a casa en el Shelby. La carretera tranquila, las estrellas dispersas como recuerdos lejanos. ¿Lo sientes a veces? Preguntó de pronto. Todo el tiempo, dije. En lo pequeño, el sonido de este motor, el olor del jardín tras la lluvia, la forma en que sonríes cuando estás orgulloso, asintió, con brillo en los ojos. Entonces creo que vamos bien. Vamos, dije suave. Más que bien. Al llegar, me quedé en el coche un momento después de que Brian entró. El motor crepitó bajito mientras se enfriaba. La noche tibia a nuestro alrededor. No por las mentiras, ni siquiera por la pérdida. Se trataba del amor, encontrando el camino de regreso a casa.